En un pueblito muy lejano de un reino, se ordenó un concurso muy especial. El ciudadano vencedor se llevaría como premio una fortuna soñada, incalculable. Dos grandes amigos se animaron a participar. Juan era joven e intrépido, Luis valiente y prudente, muy tranquilo. Eran solo dos pruebas. La primera de ellas consistía en rescatar una de las dos cajas de fósforos que estaban en algún lugar de aquel espacioso campo. Y la segunda prueba, una vez localizada cualquiera de estas dos cajas, había que encender una pequeña antorcha utilizando aquellos fósforos y así llegar con el fuego encendido hasta la línea de la meta. Los participantes partieron como una estampida, peleando, tropezando, golpeándose entre ellos y por el camino más fácil y extenso, el más ancho. Solo Juan y Luis tomaron un camino alternativo, angosto, pedregoso. Y es así como al tener una mejor perspectiva pudieron divisar primero estas dos cajas. Juan llegó primero hasta una de ellas y al abrirla se dio cuenta que estaba llena de fósforos. Él pensó con esto que su triunfo estaba bien encaminado. Luis tomó la otra caja, cuyo interior tenía solo un fósforo. Y si el fuego se apagaba en algún momento, luego de encender la antorcha, él ya no podría volver a encenderla. Antes de partir a la meta, Luis le dijo a su amigo Juan, regálame unos cuantos de estos fósforos y si gano, la mitad del premio es tuyo. Juan, sintiéndose ganador, no aceptó el ofrecimiento de su amigo. Y Luis entonces, resignado, luego de encender su antorcha, iba recogiendo todas las espigas de madera posibles que encontrara en el camino. Juan corría y corría, y cuando la antorcha bajaba su intensidad, ponía unos cuantos fósforos que le devolvían la potencia y no se apagaba. Cuando de pronto, casi al llegar, se encontró con un anillo que brillaba como el oro, colgado de un árbol. Juan puso la antorcha junto a los fósforos y procedió a rescatar el anillo. Pasó algún tiempo en eso, pero por fin tuvo éxito. Y al tomar el anillo, se dio cuenta que solo se trataba de un trozo de plástico sin valor. Juan, con el orgullo herido, se dispuso a correr y ganar. Después de todo quedaban solo unos cuantos metros, pero notó que descuidadamente había dejado los fósforos muy cerca de la antorcha, de tal modo que se prendieron y se quemaron todos. Juan intentó mantener la calma. Solo quedaba una poca distancia para llegar. Su descuido le había jugado una muy mala pasada, cuando de pronto vio a su amigo Luis correr con su antorcha doblemente iluminada, sobrealimentada por aquellas espigas que había recogido, lo que le daban una potencia increíble. Juan intentó solo caminar, pero su pequeña antorcha, ya muy debilitada y con el viento en contra, se apagó. En cambio, el fuego potente de Luis, aumentado por las espigas, no se apagaba. Convídame unas de esas espigas, gritó Juan. Pero Luis ya llegaba a la meta. Mirando con tristeza a su amigo y le dijo, lo siento, Juan, aunque te preste algunas de mis espigas, ya no tienes más fósforo para encender tu propia antorcha. Una historia con un final feliz para una persona y triste para su amigo.
Esto nos recuerda que el apóstol Pablo comparó en su tiempo el Espíritu de Dios con una llama de fuego que eventualmente podía apagarse. Y desde ese modo animó a Timoteo para que avivara esa llama hasta que produjera abundante fuego. Sabía que uno debía estar alerta para no descuidar el Espíritu de Dios y permitir que ese fuego se extinguiera. Cabe una pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo podemos mantener la fuerza y el valor que Dios nos ha dado a través de su Espíritu? ¿Cómo poder mantenerlo? Mi mensaje de hoy lleva por título: que nunca se apague la llama de nuestro espíritu. En el día de Pentecostés, en el año 31 de nuestra era, el Espíritu Santo de Dios fue enviado a la iglesia del primer siglo. Pero en su primera carta a los hermanos de Tesalónica, Pablo nos advierte que podemos llegar a perder ese don de Dios. Tesalónica, recordemos, era la ciudad más poblada y próspera del antiguo reino griego de Macedonia, debido a dos características fundamentales. La ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo y además se encontraba ubicada sobre la principal carretera que unía a Roma con Asia. Entonces Pablo, en este contexto, él envía esta primera epístola a los tesalonicenses. En el capítulo 5 y versículo 19 dice de esta carta: no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Una frase que resuena hasta nuestros días como una advertencia, como un consejo práctico de vida. Y pese a ello, hemos visto tristemente en el tiempo que algunos hermanos permitieron que esta llama se apagara. La mayoría de nosotros tenemos claro y conocemos lo que es el Espíritu Santo, pero siempre es bueno recordarlo para poner todo dentro de un contexto. El Espíritu Santo es uno de los dones más grandes de Dios. No tiene precio. No podemos ir a un lugar a comprarlo o pagar dinero por él. Y además nos proporciona una entrada directa a otros dones de Dios. El Espíritu Santo nos entrega poder espiritual. Nos hace entender las cosas de Dios. Sin este componente no podríamos entender lo espiritual. Y Pablo, en su primera epístola a los Corintios, lo dice claramente. Vayamos allí a Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 12, hablando aquí de quienes hemos llegado a ser parte del pueblo de Dios. Comenzando aquí en el versículo 12, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, y noten aquí lo que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que no está convertida, es imposible que entienda la Biblia. Por eso que la mayoría de las personas en el mundo a veces piensan que lo que está escrito aquí en la Sagrada Escritura son meras leyendas, son mitos,
son historias. Otros le dan también su propia interpretación. Y Satanás con su astucia ha creado un sistema muy bien montado, un sistema religioso en el mundo y que finalmente no comprende la Sagrada Escritura. La mente de Satanás la vemos reflejada en el mundo de hoy, donde todos los caminos del ser humano se han pervertido. Una sociedad de la competencia y del obtener. Entonces, es algo muy triste lo que ocurre. Todos los caminos del ser humano se han torcido por no haber tomado en cuenta a Dios. Entonces se han hecho adictos a las fábulas. Y esas son las cosas que vemos hoy día reflejadas en todos lugares. Para los cristianos, entonces, es muy importante saber el trabajo que realiza en nosotros el Espíritu Santo. Y en la medida, por supuesto, que le permitimos su apoyo y su guía. Veamos entonces, a modo de resumen, algunas escrituras y algunos apuntes para contextualizar esto del Espíritu Santo. El punto número 1, el Espíritu Santo nos abre la mente para entender el camino de Dios. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Efesios que el Espíritu Santo nos fortalece con poder para entender y conocer el amor de Cristo. En Efesios, en el capítulo 3 y versículo 16. Allí dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Observen todas las cosas importantes de este Espíritu de Dios. En el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Es decir, una perspectiva tridimensional. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué tremendo, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo nos ayuda en todo sentido, con poder para entender y conocer el amor de Cristo. En el segundo punto que tengo anotado es el Espíritu Santo cambia nuestra mente a una mente pura. Esa es otra de las potencialidades. El Espíritu Santo nos ayuda en el fondo a despojarnos de nuestro viejo hombre. En la misma carta a los Efesios, pero en el capítulo 4 y versículo 23, leemos Efesios 4, 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo trabaja, en el fondo, para cambiar nuestra mente, para que podamos tener la mente de Cristo. Debemos trabajar, en el fondo, para transformar nuestra mente en lugar de someterla al mundo que nos rodea. Un tercer punto sería el Espíritu Santo nos enseña. Aquí hay que entender que no es una persona, no es un maestro que está ahí enseñando, es el poder de Dios que nos enseña acerca del camino de vida del Eterno. Recordando las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan, podemos ir allí a Juan en el capítulo 14 y versículo 26, allí dice, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También podemos entender una de las características de este Maestro en nuestras mentes, porque además nos entrega sabiduría e inteligencia. Vayamos a Isaías, y en el capítulo 11, y versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Ahí está hablando de un momento en el futuro en que toda la humanidad podrá entender el camino de Dios. Un cuarto punto sería, el Espíritu Santo nos reconforta y nos anima. Acabamos de leer una escritura con una de las principales descripciones que Jesús utilizó para referirse al Espíritu Santo. Y fue la palabra consolador. Consolador. Y una de las formas en la que Jesucristo nos consuela a través de su Espíritu es dándonos su única e inigualable paz. Lo podemos ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, y versículo 27. Allí dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un quinto punto que podemos ver es el Espíritu Santo nos mantiene en contacto con Dios. El Espíritu Santo es la evidencia de que Dios vive en nosotros y que nosotros vivimos en Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 3 y versículo 24, podemos leer lo siguiente. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Fíjense que a veces hay cosas que nosotros necesitamos, pero no sabemos cómo pedírselas a Dios. Creo que a más de alguien puede haberle pasado. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, bien alimentado, con esa llama ardiendo con toda su potencia, incluso Él nos ayuda a tener claras nuestras ideas y saber a veces cómo dirigirnos a Dios en determinadas ocasiones y sin confundirnos. Allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, y versículo 26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En el fondo, el Espíritu Santo nos entrega poder espiritual, entendimiento, y hace posible que vivamos un proceso de conversión, que podamos desarrollar nuestro carácter espiritual perfecto.
como es el de Dios. El Espíritu Santo, por supuesto, no nos controla, a modo como a veces lo hacen los demonios con las personas, pero es un espíritu imprescindible y de gran poder en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos conduce y nos guía y nos aconseja en la senda correcta. Pero es importante decirlo, depende siempre de nuestra voluntad. Este proceso es el mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo y es el que nos hace finalmente hijos de Dios. Pablo le dice a los hermanos de Roma sobre quiénes son los hijos de Dios, y ahí en la epístola a los romanos, en el capítulo 14, del versículo 14 del capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre, que en la lengua aramea quiere decir papá, es como decir papito, un término muy tierno de un hijo hacia su padre. En el fondo, queridos hermanos, el Espíritu de Dios es una incalculable fortuna, como la de la historia. Es inimaginable. La Sagrada Escritura declara que el Espíritu Santo, después de arrepentirnos y después de ser bautizados, lo podemos recibir. Y esto lo podemos ver rápidamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Hechos 2, en el versículo 38, dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. También el libro de los Hechos, en el mismo capítulo 8, en el capítulo 8, versículos 14 y 17, también lo dice, y lo pueden revisar más tarde, que una persona arrepentida recibe el Espíritu Santo después del bautismo, cuando un ministro de Dios impone sus manos sobre ella en oración. Si se fijaron en la historia que narré al inicio, los dos amigos de nuestra historia eran diferentes al resto de la muchedumbre, pues ellos tomaron un camino diferente. Ellos se fueron por ese camino angosto. Algo similar cuando alguien se arrepiente de sus obras pasadas y comienza a caminar en la verdad de Dios. En el caso de estos amigos, les permitió encontrar la posibilidad de encender estas antorchas en sus vidas, como cuando alguien se bautiza. Era un camino angosto y pedregoso, de pruebas, complicado, pero con una perspectiva mucho mayor, mucho más amplia de vida. Ahora, uno de ellos, si se fijaron, llegó un poquito más preparado, tal vez. Juan, con mayores conocimientos, más confiado, con un potencial increíble. El otro, en cambio, llegó más complicado y con más temor de lo que pudiera suceder. Todos llegamos a la iglesia en diferentes escalas de nuestra vida, de diferentes maneras. Algunos, de hecho, más golpeados. Otros nacen en la iglesia y viven en una familia que practica las cosas de Dios. Pero todos debemos hacer algo que es común para todos. Debemos iniciar la senda hacia la meta, donde nos encontraremos finalmente, si perseveramos, con la fortuna más grande de todas las fortunas. Ese gran premio que es la vida eterna. En esta carrera, lo importante, queridos hermanos, es llegar. No importa cómo.
Lo importante es llegar con aquella antorcha iluminada hasta el final. En la historia vemos que uno de ellos tiene un espíritu competitivo. El otro piensa en compartir, en tener comunión en ese momento del futuro. Es el momento de preguntarnos a nosotros mismos, ¿está el Espíritu Santo ardiendo intensamente en nuestras vidas? Está encendido, pero ha comenzado a disminuir. Si este fuego está débil, el motivo puede ser simplemente un descuido, como lo ha acontecido al amigo de nuestra historia. Y estamos en peligro real de no conseguir nuestra victoria final. Vamos a establecer entonces en este día algunos puntos de análisis para profundizar en esta temática, una vez ya que hemos cubierto todo el contexto de lo que es el Espíritu Santo y esta comparación que existe con esta llama de fuego. Y vamos a ver cómo mantenemos nuestra llama siempre ardiendo. El primer punto es cómo alimentar nuestro fuego. Cómo alimentar nuestro fuego. Una de las formas que existen para aquellos que trabajan en esta labor de apagar incendios, uno de nuestros hermanos, Héctor Díaz de Colombia, él trabajó en esto, y me recordaba un poco apagar incendios. Entonces, una de las formas es quitarle el combustible y dejar que se consuma solo. Esa es una forma de apagar el incendio. Ahora, al contrario, en nuestra historia, las espigas de madera son combustible. Dios a todos nos entrega inicialmente una porción de su espíritu, pero es tarea nuestra alimentar esta llama. Según la ley de los holocaustos, para el antiguo Israel los sacerdotes no debían permitir que el fuego del altar se apagara. Veamos esto en el libro de Levítico, en el capítulo 6. Y versículo 12. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la orden que tenían aquellos sacerdotes. Y para impedir que aquel fuego se apagara, ellos tenían que estar muy atentos. Muy atentos. Y a veces no basta con creer que uno tiene suficiente combustible o ser una persona a veces confiada. Lo que debemos estar haciendo siempre es prestar mucha atención a nuestros pasos. Eso significaba para aquellos sacerdotes que tenían que estar poniendo leña en forma continua, todos los días, para asegurarse de que no pasara nada que pusiese, digamos que en riesgo aquel fuego ardiendo, y entonces permitir que esto se extinguiera. Hoy en día la exigencia es la misma para el cristiano moderno. Debemos poner el mismo esfuerzo y dedicación diario para lograr nuestro objetivo. Nuestro amigo de la historia, Luis, al ver que no tenía otra opción, él llegó complicado. Entonces, él tuvo que recoger las espigas y con mucha paciencia correr su carrera. A veces el viento arrecia y no se puede ir a la misma velocidad. A veces
avanzamos más con el viento a nuestro favor. Lo importante es siempre avanzar y mantener viva la luz del Espíritu en nuestro corazón. Dios entrega estas instrucciones en forma enfática. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Porque, fiel a su naturaleza humana, los sacerdotes de Israel y nosotros, por supuesto, en la actualidad, eventualmente podemos fallar en nuestro deber y dejar que ese fuego se extinga o se apague. Y hay muchas maneras de apagar el fuego, pero la más segura, queridos hermanos, es la negligencia. Esa es una forma segura de apagar el fuego. Es decir, la persona que no pone el cuidado necesario, la aplicación y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Cuando uno descuida el espíritu, primero hay un adormecimiento. Uno está como entumecido, ¿cierto? Y luego, poco a poco, paulatinamente, comenzará a apagarse. Disminuye la energía. Lo que debemos hacer para mantener ese fuego, pero muy bien encendido, un espíritu vivo, activo, que refleja de alguna manera nuestra luz interior, debemos trabajar incansablemente, a la manera como lo hacían los sacerdotes que trabajaban para mantener el fuego activo en el altar. Y desde luego que hay claves que son importantes. Y numerosos mensajes de nuestros ministros nos hablan una y otra vez acerca de estas claves. Pablo expresa en la segunda epístola a los hermanos de Corinto algo que es importante a tomar en cuenta. Vayamos allí a segunda de Corintios. En el capítulo 1, y versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, dice. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hay pruebas y pruebas en nuestras vidas, tribulaciones, momentos muy duros, que a veces pareciera que estos momentos sobrepasan todas las líneas de nuestras fuerzas. Complicados, no vemos la salida. Vienen una y otra vez a nuestras vidas momentos delicados de sufrimiento. Pero aquí continúa Pablo hablando y explicando cómo se hace frente a estas situaciones. En el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Entonces, una clave para mantener activo el Espíritu de Dios en nosotros es mantener concentradas nuestras mentes en el plan general de Dios para la humanidad, confiando en que Él tiene el control de todas las cosas. Y si perseveramos finalmente, nos va a resucitar en el día postrero. Debemos traer a nuestras mentes los días pasados en donde Dios nos ayudó. Dios nos ayuda y nos seguirá ayudando en el futuro. Y recordando un poco a los amigos de Daniel, si ellos morían en el horno de fuego, sabían que igualmente serían resucitados llegado el momento. Pero ellos nunca cedieron ante las presiones.
A veces también nos encontramos preocupados demasiado por nuestros propios problemas. Y por supuesto que todos nos contamos dentro de esta categoría de personas. Hay otras personas que están realmente muy solitos en la iglesia y viven su momento de felicidad cuando a veces logramos congregarnos, cuando asisten a las fiestas, en la reunión de cada sábado, pero al volver al mundo, vuelven a su sufrimiento. Esposas que no los comprenden y a veces les hacen la vida imposible. Esposos que son muy duros cuando la esposa a veces es fiel a la iglesia de Dios. Entonces ellos son muy duros, ásperos con ellas. Ahora, cuando concentramos nuestras energías en estos problemas, paradojalmente nos volvemos más vulnerables. Y claro que son muy duros aquellos momentos y muy difíciles, pero debemos evitar perder esas valiosas energías, porque Satanás está esperando vernos de esa forma, angustiados, a veces muy debilitados, y es por esto que Pablo exhorta a los nuevos conversos y a quienes sufren a que consideren esta obra como su propia obra. Porque todos somos parte de esta gran obra que Dios está llevando a cabo. Y claro que funciona, hermanos. Hemos tenido muy, pero muy hermosas experiencias. Hemos sido testigos en el último tiempo, en las fiestas de Pascua, Panes y Levadura, Pentecostés. Hemos sido testigos de que algunos de nuestros hermanos o hermanas se enfocan en el servicio, liderando los diferentes quehaceres que existen en la iglesia. Su vida ha tenido un vuelco absoluto. Son otras personas, con gozo interno, haciéndole frente a todos sus problemas. Y Pablo animó a los hermanos en su tiempo a considerarse ser parte de la gran obra de Dios que está llevando a cabo. Siendo él nuestro querido apóstol, la persona que tenía a cargo la predicación del evangelio en esa región, les pidió que por medio de la oración lo respaldaran con entusiasmo. Aquí continuando en 2 Corintios, en el capítulo 1 y versículo 11, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y dos claves muy, muy importantes para mantener encendido el Espíritu de Dios en nosotros son la oración y el estudio de la palabra de Dios. Y entonces, esto nos lleva a un segundo punto ya de análisis, es la importancia de la oración. ¿Qué tan importante es la oración para mantener el Espíritu de Dios? A través de la oración nosotros establecemos una relación estrecha y personal con Dios. Mediante este instrumento nos arrepentimos. A veces si hemos equivocado nuestro camino, si hemos obrado mal. Y este hecho solo por sí mismo es un requisito para mantener una comunión con Dios. Estamos siendo sinceros ante Dios, a quien le pedimos nos ayude a vencer nuestra propia naturaleza humana. Recordemos en el libro de los Salmos cómo David suplicaba a Dios en una oración llena de arrepentimiento. Vayamos por un momento aquí a Salmos, en el capítulo 51 y versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué hermoso es este versículo. David sabía que si no se arrepentía,
y buscaba a Dios. Es como la actitud que tuvo Luis, el amigo de nuestra historia. Si no se arrepentía y buscaba a Dios, corría el peligro de cometer un pecado imperdonable, pues Dios no nos perdona si no nos arrepentimos. Pablo también, a los hermanos de Éfeso, les advertía que no se debe contristar el espíritu. Y podemos ir ahí a Efesios. Hemos estado yendo de aquí para allá, pero amerita un poco el tema. Aquí en el capítulo 4 de Efesios y versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar aquí significa entristecer o afligir. Un espíritu triste es un espíritu apagado, es como la antorcha a medio encender, disminuido. Y las causas y razones por las cuales podemos caer en esta condición es que estamos descuidando nuestro deber como cristianos. Pablo también aconseja a los hermanos de Tesalónica que debemos orar sin cesar. Ahí en Primera de Tesalonicenses. En el capítulo 5 y versículo 17 dice: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego menciona varios consejos importantes, aquí a partir del versículo 19. No apaguéis el espíritu. Ahí está nuestra frase. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Para evitar entonces el peligro de entristecer, de contristar el espíritu, nosotros los cristianos debemos hacer todo lo contrario. Y desde luego, en vez de afligir el espíritu, diariamente debemos orar. Estudiar la palabra de Dios para ser llenos de su espíritu y andar en su espíritu. Pablo escribe a los Gálatas acerca de estar en el espíritu. Y esto es lo que les aconseja. Gálatas 5, 16. En el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. No hay ninguna compatibilidad entre los deseos desordenados y lo que significa andar realmente en el espíritu. Vivimos en un mundo donde podemos ver todos los resultados cuando las personas en forma natural satisfacen sus propios deseos. Para nosotros los cristianos, aquí hay una advertencia trágica que tiene que ver con la posibilidad de heredar la vida eterna. Y continuando aquí el versículo 19 de Gálatas 5, dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Y las enumera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque son muchos más,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Un versículo muy enfático. Todo este listado de cosas es la amplia gama de cosas que hoy día podemos ver en la sociedad. Y cuando un cristiano que se ha arrepentido de su vida anterior tiene tentaciones que lo acercan a practicar alguna de estas cosas, debe arrepentirse de inmediato y pedirle a Dios en oración que lo haga fuerte y valiente para vencer, y así pueda alejar la posibilidad de afligir el espíritu, porque venciendo podemos obtener otro tipo de frutos en nuestra vida. Y vaya la diferencia, queridos hermanos, en el versículo 22. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué condena puede haber para quienes practican todo esto? Personas que guardan los mandamientos, que viven gozosos, llenos de paz interior, sabiendo que nuestra redención está cada día más cerca, sobre todo viendo los acontecimientos ocurridos en el mundo en el último tiempo. Entonces el fruto del Espíritu se manifiesta en la persona a través de todas estas que son cualidades, que en el fondo es el desarrollo del carácter justo y santo de nuestro Padre. Cuando alguien se considera cristiano, es alguien que ha logrado negarse a sí mismo para permitir que Cristo viva su vida en él. En el versículo 24, continúa diciendo Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Vivir por el Espíritu significa también andar en el Espíritu. La oración diaria implica muchas cosas. Una de ellas es que cuando nos acercamos a Dios, comenzamos a trabajar en el bienestar físico y espiritual de los demás. Y Pablo habla aquí a los colosenses acerca de Epafras, una persona que estaba trabajando por los demás en oración. Es muy hermoso ver esto aquí en Colosenses, en el capítulo 4 y versículo 12. Dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, dice, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es en la oración que suplicamos a Dios por aquellas cosas que necesitamos. Como vimos recién, el Espíritu Santo, ardiendo intensamente en nosotros, nos ordena las ideas. Y así podemos pedirle, es como tener una notable reacción espiritual y poder pedirle en forma ordenada las cosas a Dios según como nos conviene a nosotros. Y por supuesto, según la voluntad de Dios. Nos hará feliz saber que Dios intervino en la salud de alguien por el cual hemos estado pidiendo. Cuando la persona se sana, uno se siente feliz. Es también una oración la ocasión propicia para pedirle a Dios que nos ayude a avivar el fuego de su espíritu en nosotros. Si nos descuidamos y por algún motivo no oramos a Dios, veremos cómo ese espíritu comienza a apagarse paulatinamente y el Espíritu de Dios en nosotros comienza a disminuir. La oración sincera, humilde, fiel y sobre todo frecuente
En donde quiera que estamos, hermanos, donde quiera que estemos, podemos en algún momento orar a nuestro Dios. Hará que el Espíritu de Dios arda intensamente en nuestra mente y corazón. Entonces, otra de las claves para mantener la llama del Espíritu de Dios encendida con toda su potencia en nosotros es el estudio de su palabra, de la Sagrada Escritura. Y un tercer punto, estudio de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios permite que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Cuando la asimilamos y ponemos en nuestras mentes nuestra voluntad de obedecerle, cuando aceptamos sus enseñanzas, entonces podemos formularnos una pregunta relacionada. ¿Qué también entendemos la palabra de Dios? Cuando la leemos, ¿cuánto de aquello se convierte en una verdadera enseñanza? El tiempo que le dedicamos a estudiarla es algo relativo a cada persona, pero ¿lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra actitud o empeño que ponemos hacia el estudio de la Biblia? David, por supuesto, expresa en el libro de los Salmos, en el capítulo 51, que Dios desea la verdad en nuestro interior. Podemos ir a Salmos. Y versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nosotros sabemos cuál es la verdad. Recuerden Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La fuente de la verdad es la palabra de Dios expresada aquí en el libro de los libros. Entonces, cuando la estudiamos, la Biblia se convierte o nos convierte en verdaderos buscadores de tesoros. Y allí, en lo secreto de nuestra búsqueda, Dios nos hace comprender su sabiduría. Pablo en la primera carta a los hermanos de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 19, dice, no apaguéis el espíritu. Y en el versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hoy en el mundo, y han proliferado, han aumentado mucho más, han aparecido una serie de maestros engañadores a través de las redes sociales y que a veces se burlan de nuestra verdad. Y ellos no hacen ningún esfuerzo para decir cosas que a veces no tienen ninguna coherencia. Y a veces me ha tocado conversar con personas que ya no asisten a la iglesia. Y es verdaderamente triste cómo han crecido, sí, pero en fábulas y fantasías. Y aunque hagamos el esfuerzo para enseñarles de nuevo a aquellas personas, nos damos cuenta que ya no entiende nada. Y a veces hasta recibimos malas palabras de parte de ellos. Algunos que a veces fueron amigos nuestros, hasta malas palabras, por creer lo que creemos. Y realmente se requiere mucho más esfuerzo probar una verdad que decir unas cuantas cosas sin sentido. Cuando se pierde el foco espiritual, la persona se vuelve muchas veces muy agresiva. Se pierde la humildad. Pero hay una cosa que debemos tener muy claro. Algún día daremos cuentas a Dios de todo lo que hagamos y decimos. En la epístola a los Romanos, capítulo 14,
en el versículo 11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros somos responsables de todo lo que decimos, de todo lo que enseñemos o criticamos, porque Dios no aceptará a nadie en su reino que no esté profundamente convencido y comprometido con su verdad. No lo va a aceptar. Nosotros hemos sido escogidos por Dios por algún motivo. No somos los mejores, lo sabemos, pero debemos, así como nuestro amigo Luis, que no era el mejor, pero le puso empeño, le puso esfuerzo. Y debemos mostrar ese agradecimiento hacia Él, amando su verdad, recogiendo espigas de madera durante nuestro caminar. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y versículo 13, allí dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios inspiró la Sagrada Escritura y es a través de ella con que nos enseña su plan maestro y el camino hacia la salvación. Y debemos persistir una y otra vez, persistir en ella, tal como Pablo se lo aconseja a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una de las cosas que debemos interiorizar es que la Biblia, la palabra de Dios y el Espíritu de Dios no se pueden separar. Es una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de nuestro Señor están aquí plasmadas en la Biblia. Ellas son alimento espiritual, útiles para mantener nuestro fuego ardiendo. Nunca debemos menospreciar las enseñanzas provenientes de este libro, porque son vida. El Espíritu de Dios permanente en cada uno de nosotros. En la medida en que su palabra también permanece en nosotros, lo más importante es que la obedezcamos y seamos hacedores de ella. Veamos una última escritura, ya para ir terminando, en el capítulo 14 de Juan, aquí mismo, algunas páginas más adelante, y versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él
y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No hay duda, queridos hermanos, que si estudiamos la palabra de Dios, ella permanecerá en nosotros. En cambio, si hacemos lo contrario, entramos a caminar por la cornisa, comenzando a ver cómo a veces nuestro fuego espiritual disminuye y nuestro Espíritu Santo comienza también a desnutrirse, a apagarse. Para concluir, queridos hermanos, el personaje de nuestra historia tenía condiciones muy favorables para cruzar la meta victorioso. Tenía todas las condiciones a su favor. Tenía un potencial increíble, joven e intrépido. Pero no fue prudente como su amigo, que pese a tener condiciones complicadas en un inicio, recurrió a la ayuda de aquellas espigas de madera. Fue muy prudente y que pueden significar muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos estudios bíblicos? ¿Cuántos sermones? Consejos de nuestros hermanos son como aquellas espigas que hacen que aquel fuego se potencie. La actitud de Luis de compartir, desde un inicio, él quería compartir, de no distraerse en sus propios intereses personales. Seguramente él hubiese pasado de largo al ver un trozo de plástico con color de oro colgado de un árbol. Todo esto hizo que su avance fuera sostenido. No se desvió jamás, estaba concentrado. Él jamás estuvo confiado en sus medios, que por su naturaleza debía aprovechar al máximo aquella oportunidad. La única forma era mantener ese fuego ardiendo, potenciarlo, hacerlo crecer hasta el final. Juan, el otro personaje de nuestra historia, olvidó que su carrera era hasta el final. Por errores dejó que su fuego se apagara. Nunca debemos confiarnos y descuidar el don que Dios nos dio, porque será muy triste ver cómo otra persona toma nuestra corona justo antes de la meta, por descuido, por no avivar el fuego y alimentarlo como se nos ha enseñado. Hermanos, avivemos el fuego y pensemos en cruzar aquella meta con nuestra antorcha encendida a la llegada del maravilloso reino de nuestro Padre.